En nuestra lección número 3 de este cuarto trimestre, el título es La historia de fondo, el prólogo. Y quiero invitarte para que la compartas, le des me gusta y me acompañes a que juntos podamos estudiar esta maravillosa lección de esta semana. Como siempre lo hacemos, quiero invitarte para que oremos y pidamos dirección de Dios. Oremos. Querido Padre, en este momento al estudiar esta lección, repasarla y poder, Señor, extraer las enseñanzas que tienes para nosotros, llénanos, Señor, de tu Santo Espíritu, ilumínanos, danos sabiduría y dirígenos en todo este repaso. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, la cita bíblica para memorizar aparece en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 1, un texto muy conocido que dice así: En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. La lección de esta semana se centra en el prólogo del Evangelio de Juan, que se registra en Juan capítulo 1, desde el versículo 1 hasta el versículo 18, donde el autor presenta los temas principales que se desarrollarán en su obra. El prólogo ofrece una visión cósmica de lo que es Jesús o el ministerio de Jesús, destacando allí en esa primera parte del capítulo 1 la naturaleza divina y el papel en la creación del Señor Jesús. Así que los temas presentados en este inicio del Evangelio proporcionan para todos nosotros los cristianos de todas las edades, de todas las épocas, ventajas para nosotros los lectores, porque nos permiten comprender la narrativa de Jesús en su contexto histórico. También es cierto que este capítulo 1 o el prólogo, que es el capítulo 1, nos dan la oportunidad de encontrar un patrón literario común en la antigüedad, donde los autores presentaban los temas principales al inicio de su obra. Eso es como cuando tú tomas un libro y entonces abres el libro y encuentras que allí aparece un prólogo, que es el aviso de todo lo que se va a hablar durante todo el libro. El prólogo del libro de Juan está en el capítulo 1, donde se enfatiza la divinidad de Jesús, describiéndolo como el verbo, o la palabra que aparece allí es logos, que significa el verbo, la palabra. Y pues la Biblia menciona en Juan capítulo 1:1 que existió desde el principio, el logos. Y la luz es un tema recurrente también en este tema del prólogo, que simboliza la vida y la verdad que Jesús trae al mundo. Así que estos temas de lo que vamos a ver durante este repaso. El prólogo también destaca la superioridad de Jesús sobre la ley, ya que Él es la plenitud de la gracia y la verdad. Eso también lo vemos dentro de este prólogo. El prólogo también presenta una revelación progresiva de la naturaleza de Jesús desde su divinidad hasta su encarnación. El prólogo establece también la base para la cristología joánica, que enfatiza la divinidad y la humanidad de Jesús. Este libro de Juan es particularmente y principalmente dedicado para la iglesia. Así que un libro que está con ese énfasis, con esa destinación, debe ser motivo de estudio para nosotros. La presentación de Jesús como la luz del mundo y el Salvador implica una soteriología que se centra en la redención a través de él. El prólogo por eso sugiere la importancia de la comunidad de creyentes que se reúnen alrededor de Jesús como la luz del mundo. En conclusión, el prólogo del Evangelio de Juan ofrece una visión profunda y cósmica. Con esta descripción establece los temas principales que se desarrollarán en toda la narrativa del libro de Juan. También se habla de la naturaleza divina de Jesús, la creación, la luz y la relación entre Jesús y la ley, que son elementos claves que se exploran en el resto del Evangelio. Así que acompáñame y juntos estudiemos este maravilloso libro y especialmente este prólogo que nos da una vislumbre de lo que es el libro de Juan. En la lección del domingo, en el principio el Logos divino. En este día de la lección veremos lo que sería la primera parte del prólogo y veremos sus primeros 5 versículos del capítulo 1. Veamos lo que dice la Biblia. En el principio era el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Este estaba en el principio con Dios. Todas las cosas por medio de Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho.
En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no la dominaron. Queridos hermanos, hoy reflexionaremos sobre la declaración profunda del Evangelio de Juan. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Este es uno de los textos que especialmente incluso se ha usado para estudiar a profundidad, motivo para un doctorado de teología, porque es bastante profundo y hay que buscar bastantes detalles allí que pueden confundir a muchas personas. Esta afirmación de Juan 1:1 establece la base de nuestra comprensión de la naturaleza divina de Jesucristo. Aquí se ve que la eternidad de Jesús es un concepto fundamental. Juan 1:1 nos dice que Él existía antes del principio del universo. Esto nos lleva a considerar la relación íntima entre Jesús y el Padre. En Juan 1, versículo 18, leemos que el Hijo está en el seno del Padre, destacando aquí la unión única entre ambas personas de la deidad. Pero la pregunta es, ¿cómo puede el Verbo estar con Dios y al mismo tiempo estar con Dios? Bueno, la respuesta se encuentra en el texto griego original. La ausencia del artículo que aparece allí es un artículo indefinido que dice, y el Verbo era Dios. Subraya la divinidad plena de Jesús como la segunda persona de la deidad. Este concepto no es solo teórico, tiene algunas implicaciones bastante profundas. Si Jesús no fuera divino, su autoridad y sus enseñanzas perderían toda validez. Esta divinidad de Jesús es fundamental, hermanos, que nosotros lo tengamos claro para nuestra fe. Es el fundamento de la autoridad, del poder y de la obra redentora del Señor. Negar esta verdad tendría consecuencias profundas en nuestra teología y nuestra comprensión de la relación entre Dios y la humanidad, porque es gracias a Cristo que todo lo que hemos recibido de bendición, de perdón, de misericordia y salvación, se lo debemos a Él. Entonces, en conclusión, la divinidad de Cristo es la roca sobre la que se edifica nuestra fe. Es esencial reconocer y defender esta verdad para mantener la integridad de nuestra teología y nuestra relación con Dios. Es decir, necesitamos entender y comprender que Cristo es fundamental. No lo podemos sacar de la ecuación. El deseado de todas las gentes nos habla un poco acerca de esto. Dice así: desde los días de la eternidad, el Señor Jesucristo era uno con el Padre, era la imagen de Dios, la imagen de su grandeza y majestad, el resplandor de su gloria. La divinidad plena de Jesucristo es esencial porque como Dios, Jesús tiene autoridad y poder para perdonar pecados y salvar a la humanidad. Recordemos cuántas veces el Señor tuvo que meterse en problemas por decir que Él podía perdonar los pecados y que Él era el Salvador del mundo. Pero como creador, Jesús es el origen de la vida y como redentor es el restaurador de la relación entre Dios y la humanidad. Así que la divinidad del Señor Jesús nos muestra la naturaleza de Dios y nos inspira a vivir una vida de amor y humildad. Y esa humildad y ese amor que le tenemos al Señor nos debe llevar a la obediencia. Además, la divinidad de Jesús es crucial en la escatología, ya que Él es el juez de los vivos y de los muertos. Y su segunda venida es el evento culminante de la historia de toda la humanidad, de esta historia de pecado. Así que, hermanos, la divinidad plena de Cristo es fundamental en la teología adventista. Sin ella nuestra fe sería vacía y estaría comprometida y nuestra comprensión de la relación entre Dios y la humanidad se distorsionaría de una manera fatal. Por eso nosotros creemos firmemente que la divinidad de Jesús es el fundamento de nuestra esperanza, de nuestra escatología, de los eventos finales y nuestra relación con Dios. En la lección del lunes, la palabra hecha carne. En este día de la lección revisaremos lo que nos dice Juan capítulo 1, versículo 1 al 3 y el versículo 14. Y dice así: en el principio era el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Este estaba en el principio con Dios. Todas las cosas por medio de Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros lleno de gracia y de verdad, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Queridos hermanos, en esta oportunidad reflexionaremos sobre el comienzo del Evangelio de Juan,
donde se presenta el término logos. En esta antigüedad o en la antigüedad, este término se utilizaba para describir la estructura racional del universo o la lógica y la razón. Estos eran términos que se usaban antes incluso del nacimiento de Jesús. Sin embargo, Juan lo utiliza de manera diferente. Juan nos muestra que el logos no es un concepto abstracto, no es algo en el aire, sino que es la palabra de Dios. Es el verbo hecho carne, es el verbo hecho Jesucristo. Es Cristo hecho Dios siendo humano. Entonces Juan 1:14 nos dice que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Este versículo nos revela la naturaleza divina de Jesús y esa relación íntima con la humanidad. Dios estando, incluso lo dice Filipenses 2:5-9, nos dice que el Señor estando en condición de Dios no escatimó el ser igual al hombre, sino que se vino, se humilló y estuvo en medio de nosotros. Dios se hizo hombre velando su gloria para que la gente pudiera entrar en el contacto con Él. Dios se comunicó radicalmente con la humanidad a través de Jesús. A través de Cristo el Señor se acercó. Y esto lo hemos visto a través de toda la historia. Dios siempre ha querido tener una relación íntima y directa con el ser humano. Solo que nosotros, por causa del pecado, hemos tenido o hemos perdido más bien esa oportunidad, ya que destrozamos esa oportunidad de recibir directamente de Dios su llamado. Entonces, hoy día, ¿por qué Dios no se revela como muchos pensarían que o esperarían que se sucediera? ¿Por qué Dios no me habla directamente? ¿Por qué Dios no se aparece y me dice las cosas? Sencillamente por una razón, por nuestro pecado. Si tú ves, Dios siempre quiso comunicarse con el hombre. En el santuario, Dios estableció el santuario en el centro del santuario. Y para poder estar en la tierra y dar un mensaje y que el Mesías cumpliera la profecía, Jesús no tuvo que venir como Dios, tuvo que venir como un ser humano, hacerse hombre y estar en nuestra condición. Por eso Jesús pudo estar en medio nuestro, pero si se presentara directamente como Él es, no podríamos existir. Así que la encarnación demuestra el amor profundo de Dios por la humanidad. Juan por eso alude a Éxodo 25:8, donde Dios pide a los israelitas que construyeran un santuario para que Él pudiera habitar entre nosotros, o bueno, entre el pueblo de Israel. Y esta fue la manera en que Dios se reveló para decirle al mundo que deseaba estar en medio de ellos. La encarnación aquí, en esta oportunidad, posibilitó la obra redentora de Jesús y vino a cumplir. Nosotros hemos estudiado en algún momento la tipología, el tipo y el antitipo. El tipo fue ese momento en que el santuario, todo lo que había en el santuario reflejaba al antitipo, y el antitipo era Cristo, el cordero que se ponía allí en el santuario o especialmente en el altar de sacrificio. Ese cordero representaba a Cristo, y Cristo vino a cumplir el antitipo a la tierra para cumplir con ese anuncio que se hizo desde el momento en que había un santuario. Así que la encarnación de Cristo establece una relación ya no lejana, sino que ahora se hace de manera personal entre Dios y la humanidad. La encarnación del Señor Jesús nos da esperanza en la resurrección y la vida eterna, porque así como Jesús resucitó, nosotros también podemos resucitar. Entonces, en conclusión, el Logos o el verbo o la palabra se hizo carne en Jesucristo. Y esta verdad nos revela a nosotros el amor profundo de Dios por la humanidad y nos ofrece esperanza en esa resurrección y la vida eterna. Es decir, nosotros podemos estar seguros que todo lo que practicó el Señor, por eso el Señor Jesús dijo, ejemplo os he dado. Y en muchas ocasiones el Señor nos pidió que hiciéramos caso a todo lo que Él enseñó. Entonces, Dios quiere que nosotros veamos que esa experiencia que tuvo el Señor en la tierra, en cada situación, en cómo atendió a las personas, cómo hablaba, cómo se dirigía, cómo guardaba silencio, cómo atendía al enfermo, a los necesitados. Y todo su ministerio debe ser para nosotros un ejemplo y debemos fijar nuestro rostro y nuestros ojos en notar cuál fue la experiencia del Señor Jesús, porque a través de ese ejemplo podemos ver que esa palabra, ese Logos, se hizo carne y habitó en medio nuestro.
El libro de los Hechos de los Apóstoles nos habla un poco acerca de esto. Dice así: el Hijo de Dios se humilló para levantar al caído. Por ello dejó los mundos celestiales que no han conocido el pecado, los 99 que le amaban, y vino a esta tierra para ser herido por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. Fue hecho en todas las cosas semejante a sus hermanos. Se revistió de carne humana, igualándose a nosotros. Él sabía lo que significaba tener hambre, sed y cansancio. Fue sustentado por el alimento y refrigerado por el sueño. Fue un extranjero y advenedizo sobre la tierra, en el mundo, pero no del mundo. Tentado y probado como lo son los hombres de la actualidad, vivió sin embargo una vida libre de pecado, lleno de ternura, compasión, simpatía, siempre considerado con los demás. Representó el carácter de Dios, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. La encarnación de nuestro Señor Jesucristo es un acto de amor y humillación sin precedentes, porque fue capaz de dejar su trono celestial para unirse a esta humanidad pecadora, caída, necia y rebelde, y así experimentar nuestras debilidades, sufrimientos y llevar la oportunidad al mundo de redimir, de redención acerca de sacarnos del pecado para llevarnos a la salvación. Al hacerse carne, el Señor Jesús demostró la compasión y la ternura de Dios, viviendo una vida sin pecado y dándonos un ejemplo y representando el carácter divino a través de su vida. Su sacrificio nos ofrece a nosotros esperanza y salvación, y su ejemplo nos inspira a vivir una vida de amor, simpatía y obediencia a Dios. Así que, hermanos, tenemos el mejor ejemplo. Por eso no nos fijemos en cómo habla el hermano, en cómo es el pastor, en cómo es el líder, en cómo es el hermanito fulano. Pongamos nuestra atención en Cristo, que a través de su ejemplo y a través de todo lo que hizo en la tierra, es para nosotros la oportunidad de seguirle, obedecerle y hacer su voluntad. En la lección del martes, oír o no oír la palabra. En este día de la lección veremos una de las más absurdas realidades del pueblo de Dios. Porque conociendo la luz y también conociendo esa verdad, no atendieron al llamado del Señor. Veamos lo que nos indica Juan capítulo 1, 9 al 13. La luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por medio de él, pero el mundo no lo conoció. A lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a quienes creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Estos no nacieron de sangre, ni por voluntad de carne, ni por voluntad de varón, sino de Dios. El Señor Jesucristo, así como lo establece en estos textos, es la luz verdadera que vino al mundo para iluminarnos. Aunque el mundo no lo reconoció, aquellos que lo recibieron fueron adoptados como hijos de Dios. Esta adopción no se basa en la sangre, sino en la fe, en la vida espiritual. En Juan 1, 1 al 18 se escribe que la naturaleza divina de Jesucristo es la luz verdadera. Esa luz que ilumina al mundo de pecado, al mundo de error, al mundo de vanidad, de idolatría y de maldad. Y así el Señor, al iluminar, nos da una comprensión más clara de quién es Él. Sin embargo, no todos se acogen a la luz. Juan nos recuerda que aquellos que creen en Jesús se convertirán en hijos de Dios. Y por lo que vemos en el estudio que hemos hecho, podemos hallar la conexión entre el prólogo y la conclusión del Evangelio, que es muy clara. Cuando vemos Juan capítulo 20, versículo 31, dice: para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida por medio de Él. Así que encontramos una relación estrecha a través de todo el libro y un solo propósito: que así como en el prólogo se invita a que todas las personas crean en Jesús, al finalizar, en el capítulo final, también nos invitan a que creamos en el Señor Jesús. Y sabes, la luz verdadera es Cristo. El creador del mundo es Cristo. Y la fe es el camino a la adopción como hijos de Dios. Por eso, creer en Jesús como Salvador es el objeto global del Evangelio de Juan. La luz es un símbolo que se utiliza en la Biblia para que entendamos que ahí está la presencia y la revelación de Dios.
En Juan 1.9 dice que la luz verdadera se refiere a Jesucristo, quien encarna la presencia y la revelación de Dios en el mundo. Por eso, hermanos, cuando Jesús ilumina nuestro entendimiento y nos muestra la verdad sobre Dios, podemos entender también cómo estamos delante de Dios. Es decir, gracias a Cristo vemos y gracias a su palabra, a su ley, podemos darnos cuenta de cómo estamos y por eso es necesario Cristo en nuestra vida. Una persona que cree estar bien, que es perfecta, que no tiene errores, que no se equivoca, es una persona que no tiene a Cristo, que no está obedeciendo su ley. Porque tan pronto nos acercamos a su ley, nos acercamos al Señor, recibimos luz que nos ilumina y nos muestra nuestra condición. Así que la luz verdadera nos guía en el camino de la vida, alejándonos de la oscuridad, alejándonos del pecado y levantándonos a la vida eterna. Es decir, así como dice Pablo, que la ley de Dios nos muestra nuestra condición, pero nos conduce a Cristo. La luz verdadera nos redime del pecado. Esa luz verdadera que es Cristo nos restaura en nuestra relación con Dios. Esa luz verdadera que es Cristo nos saca de la oscuridad, que son opuestas. Por eso la luz y la oscuridad no pueden estar juntas. La oscuridad es ausencia de luz. Y la luz verdadera nos distingue del mundo que está en oscuridad. Así que como seguidores de Jesús somos llamados a ser la luz también. Porque al ser iluminados por Dios, por ser iluminados por Cristo, ahora somos iluminados y podemos dar luz a los demás. El Señor nos llamó a ser luz en el mundo, reflejando no una luz verdadera o propia, sino a reflejar a Cristo a través de nuestro ejemplo, de nuestras palabras, de nuestras acciones, de nuestro testimonio. Porque la luz verdadera transforma nuestro enfoque. La luz verdadera que es Cristo transforma nuestra relación con el mundo y nos debe llevar a una vida de piedad, una vida de amor y de servicio. Ante esta oportunidad de la luz, algunos aceptan y otros deciden rechazar, así como lo establecen los versículos que leímos. Entonces, surge una pregunta. ¿Cuál es nuestra experiencia en este momento? ¿Cuál es nuestra respuesta ante la luz? ¿La aceptamos o la estamos rechazando? Que esa sea una de las respuestas que le podamos dar en este momento a Dios. Quizás te encuentres también que tú siendo luz, llevando el evangelio a muchas personas se desaniman, de pronto no le ponen cuidado, no te ponen atención, no quieren seguir, pero no te desanimes, porque tu trabajo o tu labor o tu servicio no es en vano. Tú haces la parte que Dios te ha pedido que hagas. Ya lo demás tendrá que decidirlo y definirlo esa persona delante de Dios. En la lección del miércoles, temas que reaparecen: creer o no creer. En este día de la lección tendremos la oportunidad de ver algunas citas que nos confrontan con la fe, con esa acción de creer y aceptar la salvación o rechazar y no creer, no tener nada que ver y obviamente recibir consecuencias por no aceptar la salvación. Veamos en primera instancia un texto muy conocido en Juan 3:16 al 21. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación. La luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo aquel que hace lo malo detesta la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean puestas al descubierto. Pero el que practica la verdad viene a la luz, para que se ponga de manifiesto que sus obras son hechas en Dios. En estos textos se describe el amor de Dios por la humanidad y la salvación que ofrece a través de su Hijo. Juan 3:16, ustedes ya lo conocen y se lo saben hasta de memoria, es un verso que resume la esencia del amor de Dios y el plan de salvación hacia la humanidad. Y algo que nos queda claro es que la misión de Jesús no es condenar. El texto dice que el Señor viene a salvar. La condenación no proviene de Dios. Eso tenemos que erradicarlo de nuestra mente si es que existe, porque realmente es la falta de fe en Él que como resultado llega a la condenación. Es no estar con Dios
lo que nos lleva a estar condenados. La condenación se halla en el camino en el que Cristo no está. Y aunque la salvación es un regalo de Dios, a través de la fe en Cristo, esa fe desarrollada en el Señor, la condenación es resultado de esa falta de fe y amor al Señor. Y más bien es dada a través de ese amor y esa fe hacia las tinieblas, hacia el pecado y la maldad. Cuando vemos Juan 12:36, vamos a ver lo que dice allí en algunos de los versículos que están allí. Dice así: entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Incredulidad de los judíos. Habiendo dicho Jesús esto, se fue y se ocultó de ellos. Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Qué poderosos textos. Y en este pasaje Jesús se dirige a los judíos que han visto las señales, que han visto los milagros, que han visto sus sermones, han escuchado sus palabras, han visto todo lo que Él ha hecho, pero aún así no creen en Jesús. La incredulidad, hermanos, que se ve allí en los judíos, ustedes lo saben, de los fariseos, es un resultado de la ceguera espiritual, causada por ese corazón duro de no creer, de no tener la presencia de Dios, de no aceptar lo que Dios a través del Señor Jesús hacía. Lo veían, lo escuchaban, pero no creían. Y yo siempre lo he dicho, hay gente que por más que vea, por más que escuche, por más que pueda tocar, no va a creer. A pesar de esa incredulidad general del tiempo en el que estaba el Señor Jesús, algunos líderes creyeron en Jesús. No todos podemos condenarlos o reconocer que se equivocaron, pero podemos ver que algunas personas sí creyeron en Jesús. Pero también es cierto que muchos no lo confesaron porque tenían miedo de perder su cargo, por perder su estatus, porque quizás lo pudieran acusar o criticar. El pasaje aquí se sitúa en el contexto del ministerio público del Señor Jesús. Y después de la resurrección, podemos ver allí de la historia de Lázaro, podemos ver que Lázaro es resucitado. Sin embargo, la incredulidad de los judíos refleja esa tensión creciente entre Jesús y las autoridades. Además, este suceso anticipa la pasión y la crucifixión de Jesús, donde Él iba a ser rechazado por muchos. Por eso el Señor ofrece salvación a aquellos que creen. Y en este capítulo 12, esos textos que acabamos de leer, nos habla en ese contexto. Lázaro ha resucitado, el Señor tiene interés de que estos entiendan, los fariseos entiendan, los judíos entiendan que Él es la luz, que los que creen en Él, creen en el Padre, y los que lo ven a Él, ven al Padre. Todo esto solo nos lleva a definir que creer en Jesús es la condición para la salvación. El Señor nos pide siempre que creamos. Y si tú miras en el ministerio de los discípulos, el Señor también permitió que ellos dijeran lo siguiente: si crees todo te es posible. Si crees serás salvo tú y tu casa. Y ese creer es importante en la experiencia de nosotros como cristianos. Necesitamos creer. El Evangelio de Juan presenta una división clara entre aquellos que creen en Jesús y lo aceptan como Mesías y aquellos que rechazan el mensaje de salvación. Ahora, acá hay algo importante. La fe no se trata solo de un conjunto de creencias, sino de una relación activa, viva con Jesús. Entonces, esa experiencia o esa relación con Jesús tiene que ser caracterizada por una actitud abierta, por estar dispuestos a seguir al Señor Jesús en donde Él nos mande y seguirle a Él a pesar de que eso nos lleve a estar en conflicto con los demás, a pesar de que algunos estén en oscuridad y por ser llamados a la luz tengamos que alumbrarles. A través del mensaje de su palabra podemos ser luz y Él nos invita a que aceptemos esa relación con Él. Por eso seguir a Jesús no es tan fácil, porque eso nos reta y nos confronta con experiencias que quizás no estábamos acostumbrados, pero de eso se trata, de que podamos salir de las tinieblas a su luz admirable. El libro de Juan no se concentra solamente en hablar de la fe, sino de llevar esa fe a la acción. O sea, ya Jesús exige que nosotros creamos. Y por eso el Señor espera que sea una experiencia en nuestra vida, que esa experiencia sea cada día en nuestra vida. Y el Evangelio de Juan presenta una división clara entre creyentes e incrédulos,
destacando la importancia de esa fe desarrollada o esa fe puesta, como dije, en acción. Esa fe puesta en Jesús. Yo creo y obedezco. Yo no solamente tengo fe, creo que Dios existe, sé que Dios existe. No solamente se trata de conocimiento, es poner eso en acción. ¿Y cómo lo pongo en acción? Bueno, cuando tengo una enfermedad y desarrollo mi fe. ¿Cómo lo pongo en acción? Creyendo y dejando todo en las manos de Dios. Tengo una deuda, Señor, no sé cómo pagarla. Los bancos me están presionando, Señor, ayúdame, dame sabiduría y creo que tú me vas a ayudar. Y pongo mi vida en acción. Tengo que decidir si guardo o no guardo el sábado, pues decido ser fiel a Dios y guardo el sábado. Eso es poner la fe en acción, porque dejo de ir ese día que me pidieron que fuera el sábado, ya no voy a ir. Ahí estoy poniendo mi fe en acción. Así que hermanos, la fe se trata de una relación activa con Jesús, caracterizada por una actitud abierta y dispuesta a seguir al Señor y seguir la luz verdadera. Esta división se refleja en la actitud hacia Jesús, ya sea de aceptación o de rechazo. Y en este día de la lección nos invita a tomar una decisión. Sigo a la luz verdadera, sigo a Cristo, el camino, la verdad y la vida. Sigo y creo y acepto y voy detrás de Cristo, o sencillamente rechazo la luz, ando en tinieblas y voy detrás de este mundo de pecado. Hacia ese camino, quizás en nuestro contexto suena difícil pensar que nos vamos a ir para allá, pero es el camino que la gran parte del mundo, la mayoría, ha aceptado las tinieblas y ha rechazado a Cristo. Tristemente, hay una condenación para ellos. Pero nosotros sigamos siendo luz, sigamos proyectándonos a seguir a Jesús, buscando seguirle, y el Señor estará con nosotros. Y como dice Mateo 24, el Señor, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Por eso, amigo querido, mi invitación es, cree en Jesús. Si necesitas luz, pide la luz del Señor. Si necesitas sabiduría, pide sabiduría. Si necesitas creer más, pídele, Señor, aumenta mi fe. Y sigamos batallando, luchando, porque Cristo ya viene. En la lección del jueves, temas que reaparecen. Gloria. Bueno, en este día de la lección veremos en el contexto de la transfiguración del Señor Jesús en Juan 17, algunos detalles que creo que es necesario que revisemos. Y dice así: estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Pues le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciera. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo existiera. Esta es una de las oraciones más profundas de Jesús en el Evangelio de Juan. Jesús ora al Padre pidiendo que lo glorifique. ¿Esto qué significa o qué significa esta petición? Bueno, la palabra cuando dice allí la hora se refiere a la culminación de su misión terrenal. El Señor Jesús ya en este capítulo 17 ya iba terminando su labor y estaba siendo glorificado. Estaba pasando por esta oportunidad de ser transfigurado, apuntando allí próximamente a la crucifixión y a la resurrección. El Señor se estaba preparando para ese momento difícil. Y por este momento especial, Jesús no se produce allí una sola exaltación personal, sino también una demostración de su divinidad y unidad con el Padre. En esta oración se ve cómo Jesús se conecta directamente con el Padre y se hace igual a Él. Por eso reclama y pide que así como Él, el Padre, está en el cielo y tiene el privilegio de ser glorificado, pues Él espera que también sea igual. Incluso recuerda que Él es creador. Y en este contexto Jesús pide al Padre que lo exalte para demostrar su divinidad, para cumplir ese propósito con el que Él vino a la tierra y reflejar la gloria del Padre. Cuando allí dice la palabra glorifica, significa exaltar o significa también honrar. Jesús busca ser honrado por el Padre para que el mundo vea su gloria. Este pasaje revela la relación íntima entre Jesús y esa relación íntima con el Padre.
La unidad entre ellos es un modelo para nosotros en nuestra relación con Dios. Jesús pudo tener una experiencia personal, igual nosotros lo podemos hacer. A veces decimos, no, es que era el Señor Jesús y Él era perfecto, sí, pero tú y yo también podemos tener esa misma relación con el Padre. La oración de Jesús aquí en esta oportunidad nos muestra o nos ayuda a buscar la gloria de Dios en nuestras vidas. Siempre podemos pedirle al Señor, Señor, hónrame, glorifícate, exalta, Señor, a tu Hijo. Cuando hablamos de nosotros, en esta situación, Señor, yo estoy siendo fiel en esta prueba. Exalta, glorifícate en mí. Ayúdame, Señor, a que pueda ser fiel. Dame las fuerzas para que en medio de las pruebas y dificultades, Señor, seas tú glorificado también. Así que podemos orar de la misma forma, teniendo en cuenta que Dios es el que nos da la fuerza para avanzar. Y como dijimos, se aproximaba para el tiempo del Señor la crucifixión y la resurrección. Y antes de toda esta situación, el Señor oró pidiendo fuerza del cielo. La gloria de Dios se manifiesta también en la obediencia y el sacrificio de Jesús. Por eso su ejemplo nos llama a buscar la gloria de Dios en nuestra vida diaria. Y la unidad entre Jesús y el Padre nos inspira a buscar la unidad con Dios y también, que esa es otra parte de la unidad, es con nuestros hermanos. El Señor, cuando habló de la unidad en Juan capítulo 17, habló de la unidad primero de Dios con el Hijo, o sea, el Padre y el Hijo, Jesús y el Padre. Pero también habló de otra unidad, de Jesús con nosotros, pero también habló de otra unidad, de nosotros con nuestros hermanos. Es decir, así completamos una unidad perfecta y especial. Por su parte, la cruz, que es símbolo de vergüenza, la lección nos hablaba un poco acerca de esto, y de humillación, se convierte en el escenario de la mayor gloria de Dios. La Biblia, pues, nos presenta dos expectativas o perspectivas de la cruz. Allí en la cruz se puede ver la humanidad, pero también se puede ver la divinidad de Jesús. Cuando hablamos de Mateo, de Marcos, estos dos libros enfatizan el sufrimiento y la agonía de Jesús, mientras que cuando vamos al libro de Lucas y de Juan, destacan la gloria y la misericordia que se revela en ella. Es decir, cuando tú lees Mateo y Marcos vas a encontrar que se habla mucho de la humanidad de Jesús, pero en Lucas y Juan se nos habla de que Jesús es un ser divino y se habla allí de la gloria de Cristo. Así que la gloria de Jesús se relaciona con su hora, es decir, con su muerte en la cruz. La cruz, considerada vergonzosa y humillante, se convierte en el momento de la gloria de Jesús, en la cruz que demuestra la gravedad del pecado, la necesidad de salvación. Pero como dice el apóstol Pablo, la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan es poder de Dios. Entonces, en conclusión, la gloria de Jesús en la cruz es una revelación de la misericordia y el amor de Dios. Quizás en su momento era vergonzosa, era maldito para el que se fuera crucificado, pero nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del pecado y la necesidad de salvación. Jesús se hizo maldito por nosotros, vivió la cruenta cruz, la dificultad de la cruz, sufrió todo este proceso, ya lo estudiamos en la lección del trimestre pasado, todo lo que padeció el Señor Jesús por causa nuestra y por nuestro pecado. Y gracias a eso, entonces podemos ver a un Jesús que en la cruz demuestra su amor y que gracias a esa glorificación, a esa transfiguración, a ese momento en oración donde el Señor pidió fuerza, el Señor pudo soportar y pudo aguantar. Y al orar y al clamar y al pedir fuerza del cielo, el Señor pudo soportar esa cruz. Y esa cruz hoy día se convierte en un símbolo de salvación. Eso que se consideraba maldición, hoy día gracias a Cristo, gracias al esfuerzo del Señor Jesús, hoy día todos nosotros podemos hallar oportunidad. Podemos encontrar acercamiento entre el ser humano y el Padre, porque gracias a Cristo ahora podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Y allí podemos encontrar oportuno socorro. Apreciado hermano, hoy Dios te recuerda que te ama. Hoy Dios te recuerda que eres importante para Él. Hoy Dios te recuerda que eres especial para el cielo, que vales mucho para Dios, porque vino a morir por ti y por mí. Así que hermanos, ¿qué vamos a hacer con esta oportunidad de conocer este evangelio maravilloso? ¿Aceptarlo o rechazarlo?
Que nuestro deseo, hermanos, siempre sea ser fieles a Dios. A pesar de nuestra tendencia al pecado, a pesar de que nuestra naturaleza nos lleva a hacer cosas indebidas, pidámosle a Dios hoy misericordia y andemos rectamente en sus caminos. Busquemos agradarle con todo lo que somos. En la lección del viernes para estudiar y meditar, vamos a leer lo que sería la cita del Camino a Cristo, que dice así: al morir por los pecadores, Cristo manifestó un amor incomprensible, y este amor, a medida que el pecador lo contempla, enternece el corazón, impresiona la mente e inspira constricción al alma. Cuando los seres humanos hacen un esfuerzo para reformarse, nacido de un sincero deseo de hacer lo recto, es el poder de Cristo el que los está atrayendo. Una influencia de la cual no son conscientes obra sobre el alma, y la conciencia se vivifica y la vida externa se enmienda. Y a medida que Cristo los induce a mirar su cruz y contemplar a quien ha traspasado sus pecados, el mandamiento halla cabida en la conciencia. En el Evangelio de Juan, Jesús es presentado como el Verbo eterno, que se hizo carne, que habitó entre nosotros. Y la creación es el fundamento de nuestra fe, ya que revela la esencia y carácter de Dios. Al entender la creación, comprendemos la relación entre Dios y la humanidad, y que después de ser creados, aceptamos tristemente el pecado, y se da entonces una necesidad de crear una redención, de enviar al Hijo, de enviar una solución por el pecado que el ser humano aceptó. Por eso, en la cita que leíamos, resumimos que la muerte de Cristo Jesús en la cruz es la manifestación de un amor sublime que no merecíamos, pero que el Señor nos otorga. Es un privilegio poder decir que somos hijos de Dios y que Cristo, al morir por nosotros, conmueve nuestro corazón, nos inspira y nos llama a la contrición. Así que la creación y además la divinidad de Jesús son pilares fundamentales de nuestra fe. La presentación de Jesús como creador en el Evangelio de Juan, pues se establece su autoridad y la divinidad de Cristo. La muerte de Jesús en la cruz es donde se manifiesta ese amor incondicional y se ofrece salvación eterna. Y de otra forma podríamos decir que somos doblemente de Dios, por creación y por redención, porque nos creó y porque vino a morir y a resucitarnos en la vida espiritual. Dios vino a darnos una salvación eterna. Así que, bueno, vamos a dar las conclusiones. En primer lugar, vemos que el prólogo del Evangelio de Juan, que es todo el capítulo 1 del versículo 1 al 18, se presenta la divinidad de Jesús, que es su papel, que se muestra aquí en el capítulo 1, que su papel es la creación y la relación con la ley, y Jesús es el Verbo y también la luz del mundo, simbolizando allí la vida y la verdad. Y establece esa base para nosotros, esa base que establece la cristología joánica y la redención a través de él. Gracias a Cristo, hoy tú y yo podemos acercarnos más al Señor. Y el Evangelio de Juan, veíamos en los primeros versículos, establece la divinidad de Jesucristo. El Verbo era Dios y el Verbo se hizo carne. Entonces subraya esa unión entre Dios y el Padre, pero también ese deseo de Dios venir a estar con nosotros y estar en medio nuestro. También vimos que se presenta la divinidad del Señor como el Logos, como el Verbo, como el Dios hecho carne que habitó en medio nuestro, pero además que esa encarnación demuestra el amor profundo de Dios por la humanidad, permitiendo que la obra que el Señor quiso hacer se estableció, se cumplió y es una oportunidad para nosotros de vivir con Jesús. Ese acercamiento que nos da Jesús a través de su experiencia nos acerca también al Padre hoy. Lo hizo con los discípulos, pero también lo hace hoy con nosotros. También vimos que en Juan 1, versículo 9 al 13, se describe a Jesucristo como la luz verdadera que ilumina el mundo. Aunque muchos no lo reconocieron, aunque muchos se hicieron los locos, algunos no quisieron aceptar, algunos fueron indiferentes, hay otros que sí lo aceptaron y se convirtieron en hijos de Dios. Así que la luz verdadera guía hacia la vida eterna. La luz verdadera, que es Cristo, nos lleva hacia la redención, hacia la restauración del pecado y esa restauración con el Padre. También hablábamos de la importancia de la fe en Jesús para la salvación.
Dios amó al mundo y envió a su Hijo para salvar y no para condenar. La incredulidad conduce a que el ser humano sea condenado. El no aceptar a Cristo, el no seguir la luz verdadera, el no aceptar el verbo hecho carne, pues nos lleva a estar en la incredulidad, y la incredulidad trae como consecuencia la condenación. Así que el otro camino que podemos decidir es la fe, que es creer, poner en acción esa fe, en acción puesta en Cristo, y nos lleva a creer en Jesús y ser salvos gracias al sacrificio del Señor Jesús. Apreciados hermanos, gracias por estar hasta este momento. Quiero dar la frase para esta semana. La frase es: Jesús es mi vida, mi luz y mi salvación. Esa frase creo que resume toda la lección de esta semana. Jesús es mi vida, mi luz y mi salvación. Colócala allí en los comentarios. Colócala allí para que juntos podamos recordar a través de esta lección que Jesús es nuestra vida, Jesús es nuestra luz y Jesús es nuestra salvación. Vamos a orar para pedir y bendecir, que Dios nos bendiga en todo este proceso de estudiar esta lección y que podamos compartirla con nuestros hermanos, que todos estos conceptos no queden en ideas ni teoría, sino que realmente se convierta en una práctica y podamos experimentar a Cristo cada día. Oremos para agradecer al Señor. Querido Padre, gracias por tu palabra, gracias por esta lección. Gracias, Señor, porque nos enseñas a través de ella cuán bueno eres. Gracias por la luz de Cristo. Gracias, Señor, por la gracia de Cristo. Gracias, Señor, porque viniste, habitaste en medio nuestro y nos enseñaste, Señor, lo maravilloso de tu amor. Ahora, Señor, aceptamos a Jesús en nuestra vida. Sé nuestra luz, sé nuestra vida, sé, Señor, nuestra salvación. Guárdanos, Señor, y bendícenos en este estudio, y que cada hermano, de acuerdo a su necesidad, tú le puedas bendecir. De acuerdo también a su fe, le puedas responder y ayudar a cada uno de ellos. Bendícenos, lo pedimos en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Mis amados, una vez más, gracias por compartir, por darle me gusta. Escriba allí esta frase que hemos dado, pero también dale me gusta a este video. Compártalo con sus hermanos y amigos. Siempre lo decimos, hermanos, y agradecemos por todo su apoyo. Y finalmente vamos a decir la frase que siempre decimos al finalizar. Con Jesús todo es mejor, hermano. Con Jesús absolutamente todo está bien. Y con Jesús absolutamente todo funciona. Por eso, con Jesús todo, absolutamente todo es mejor. Dios te bendiga.